Padre, te rogamos en esta hora que tú nos ayudes, Señor, tú en tu sabiduría, tú puedas, Señor, disponer también nuestros corazones, tú puedas tocar nuestros corazones con tu palabra, Señor, y que nosotros seamos también estos vasos receptores para que, Señor, podamos comprender, podamos entender lo que tú quieres de nosotros, Señor. Te rogamos que tu gracia, Señor, nos ministre en esta tarde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer la epístola de Santiago, desde el versículo 19 y todo el capítulo 2. La epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Amén. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. El capítulo 2 dice: hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no sean ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dijere que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado Abraham por las obras, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Bien, hermanos, yo he venido, la última vez que he compartido, ustedes se acuerdan que he estado compartiendo acerca de la epístola de Santiago, que es una carta que Santiago escribió en su tiempo para exhortar a los hermanos y llevarlos a una comprensión, ¿cierto? Por lo que uno ve aquí, a tener una mejor comprensión acerca de cómo llevar la vida cristiana en aspectos prácticos. Porque aquí uno no encuentra ciertas grandes profundidades de conocimiento. No hay temas tan profundos, ni que sean tan elevados, ¿cierto? Para el conocimiento humano. Es fácil entender esta epístola. No es complicado leer estos pasajes, se puede entender. Pero, ¿por dónde va el tema? Y había en mi corazón una carga de seguir compartiendo esto. En algún momento quise hablar de otras cosas, pero había una carga en mi corazón de poder completar por lo menos esta parte de esta epístola, que trata, como decía anteriormente, de temas muy prácticos, básicos, pero fundamentales. Quizás más de alguien podría pensar que ya no es necesario hablar de esto, porque hay hermanos que han leído mucho, han acumulado mucha información, mucho conocimiento. Eso es bueno. Pero mejor aún es si esto va acompañado, ¿cierto?, de una vida práctica, de un testimonio, de algo que se pueda demostrar, como lo que dice acá, de lo que acabamos de leer, ¿no es cierto?, que la fe tiene que ser demostrada, de alguna forma. Entonces, estas cosas que son tan prácticas, básicas, creo que son necesarias de repasarlas. Para los más antiguos, para los que tienen mayor conocimiento, hermano, la palabra del Señor siempre nos ayudará para bien. Y para los más nuevos, que sea una enseñanza que sirva para vivir una vida acorde a lo que el Señor quiere. Y para los más jóvenes también. Entre nosotros tenemos jóvenes, tenemos hermanos que son más nuevos también. Entonces la enseñanza siempre es necesaria. Entonces, con la paciencia que le voy a pedir a los que tienen más conocimiento, voy a exponer un poco acerca de esto. Y espero que el Señor nos ayude, hermano, en este día. Entonces, como decía, estas instrucciones son básicas. Pero también dice que la palabra del Señor es un espejo, ¿no es cierto? La palabra de Dios es un espejo. Y nosotros al mirarnos en este espejo, siempre encontraremos algún defecto todavía en nosotros, hermanos. Porque nadie es perfecto todavía. Nadie ha alcanzado todavía la estatura a la cual tenemos que llegar. Todos estamos en este proceso. Entonces, si yo me miro en este espejo, de seguro que voy a encontrar algo. La palabra de Dios es perfecta, mas nosotros somos imperfectos aún.
Entonces, encontramos aquí algunas frases como un poquito fuerte, ¿eh? O sea, esto es confrontacional, que dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, sed hacedores de la palabra. Después dice, este será bienaventurado en lo que hace. La religión del tal es vana. Que vuestra fe sea sin acepción de personas. Así hablad y así haced. Y finalmente termina el capítulo 2 diciendo que la fe sin obras es muerta. Bien. Yo me preguntaba, ¿y por qué Santiago dice estas cosas con tanta vehemencia? Por algo debe ser, ¿no es cierto? Él conocía a los hermanos, así como nosotros también nos conocemos. Entonces creo que era necesaria que él hablara estas cosas, que son un poco fuertes, ¿no es cierto? Pero bien, el Señor a nosotros nos perdonó de nuestros pecados pasados. El Señor nos limpió. Somos redimidos, somos salvados. Y Él nos dio una nueva vida. Dice que nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea, tenemos una posesión que es excelente, una posesión inmejorable en el plano espiritual. Pero como todavía estamos en este cuerpo, todavía arrastramos ciertos hábitos que adquirimos en el tiempo pasado, ¿cierto? Hábitos que traemos quizás en nuestras almas, en nuestro cuerpo. Y estas cosas todavía a veces nos persiguen y todavía están presentes. Entonces, por eso que es necesario considerar esta palabra, considerar estos consejos. Entonces, como hemos resucitado de nuevo y hemos nacido en una nueva creación, tenemos que aprender a caminar en esta nueva forma de vida. Gracias al Señor que Él está con nosotros. Estamos caminando y Él nos ha ido enseñando con el tiempo, con la palabra, con la exhortación, a veces con la experiencia que tenemos que pasar también. Pero estamos todavía en este proceso. Bien, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Había leído yo la versión en NBI, que lo voy a buscar aquí. Bien. Dice, por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Dice, despojarse de toda inmoralidad y de la maldad que abunda. En la versión Reina Valera dice, de toda inmundicia y abundancia de malicia. Bueno, esto también es fuerte, ¿no es cierto? Nosotros que ya nos vemos un poco mejor que los demás, ¿cómo es posible que diga que en mí hay abundancia de malicia y hay inmundicia? Bueno, por eso tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Entonces dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, nuestra alma, hermanos, todavía tiene que ser salvada de estas cosas. Ya fuimos hechos salvos de la condenación eterna, ¿cierto? Del infierno y todo eso.
Pero aquí está hablando de la salvación que nuestra alma tiene que experimentar. O sea, una liberación. Tenemos que ser liberados. El Señor nos tiene que librar de lo que yo decía anteriormente, de ciertos hábitos, de ciertas cosas que nosotros traemos en nuestra carne, en nuestra antigua naturaleza. Entonces, ¿cómo logramos esto? Se puede buscar en la palabra del Señor. Hay muchos consejos acerca de cómo nosotros podemos, ¿cierto?, aprender la edificación, la santificación, crecer en el Señor y todo. Pero acá Santiago toca algunos aspectos que son bien prácticos. Entonces decía, primero dice que todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Oír es un poco más que escuchar. Oír es poner atención, tratar de captar y retener lo que se está escuchando, lo que se está diciendo. Oír. Dice, pronto para oír, o sea, estar dispuesto a oír, estar preparado a tener este tipo de atención. ¿Ya? Esto yo veo que tiene dos aplicaciones. Primero, atender a la palabra del Señor, al consejo de Dios. Primero, aprender a oír a Dios mismo, al Señor. Eso es lo más importante para nosotros, para poder llevar una vida cristiana acorde a la voluntad del Señor. Entonces, ¿y cómo puedo yo aprender a oír al Señor? Esa es la otra pregunta que yo me hacía. Creo que si nosotros, hermanos, nos acercamos a Él, nosotros le buscamos, nosotros aprendemos a tener comunión con Él, cada vez más cercana, más profunda, más permanente, nosotros también nos iremos habituando a esto, a aprender a oír al Señor, hermanos. Porque reconozcamos, a veces quizás no estamos tan preparados para oír al Señor y recibir su consejo, y que esa palabra haga vida en nosotros, y que esa palabra entre y que produzca fruto en nosotros. Pero con el caminar, hermanos, con el caminar, así como cuando uno conoce recién a una persona, ¿no es cierto?, no sabe bien cómo es, no sabe tratarla, no sabe cómo dirigirse a ella, no conoce sus hábitos, no conoce su voz, no conoce su forma de ser. Pero a medida que uno va, ¿cierto?, entrando, digamos, en contacto con la persona, se va interactuando, la va conociendo sus gestos, va conociendo cómo habla, y ya en algún momento quizás no es necesario ni que la vea, porque ya sabe quién está ahí, ya sabe quién está hablando, conoce su voz. Incluso podría llegar en algún momento a predecir lo que va a decir, cuando ya se entra en un conocimiento más cercano y más profundo. Creo que así nosotros debemos también conocer al Señor, conocer, aprender a oírlo, para que cuando escuchemos algo, sepamos de dónde viene lo que estamos escuchando. Porque uno escucha muchas cosas, todos los días uno escucha muchas cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que retener? ¿Qué es lo que nos ayuda realmente para nuestra vida espiritual? Lo que Dios dice, lo que Dios habla, aquello que viene del cielo, aquello que viene del Señor, porque eso es lo que me hará bien, es lo que necesito, hermanos, oír la voz de Dios, oír la voz del Señor. Dice, pronto para oír. Quisiera apoyarme en unos versículos que están en Proverbios capítulo 3. Si alguien lo encuentra primero, lo puede leer. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8.
Proverbio capítulo 3, versículo 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Bueno, yo encuentro en estos versículos, en este pasaje, que Señor, poniendo toda nuestra confianza en Él, ¿cierto? Toda nuestra confianza en Él, como dice acá, reconociéndolo en nuestros caminos, dice que Él enderezará nuestras veredas. Nuestras veredas son torcidas, hermano. Eso es verdad. Por eso necesitamos andar con Él, andar en sus caminos. Él enderezará nuestras veredas. Y dice que será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Es la palabra del Señor, hermano, la que nos salva. Es la palabra del Señor la que nos libra. Es la palabra del Señor la que trae paz a nuestras vidas. Es la palabra del Señor la que provoca en nosotros, hermanos, ganas de vivir. Porque cuando lo miramos a Él, cuando miramos al Señor, cuando tenemos comunión con Él, nosotros revivimos. Nuestro espíritu es levantado. Nuestra alma también se alegra en el Señor. Y todo nuestro ser, porque en Él está la vida. Porque de Él fluye la vida de nuestro Dios. Entonces, por eso es que es bueno, entonces, oír su palabra, oírlo a Él, escucharlo a Él, considerarlo en nuestros caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aún nuestro cuerpo puede experimentar un alivio, hermanos. En estos tiempos que hay tanto estrés, vivimos una vida agitada, hay tanta ansiedad en la vida de las personas, hay estrés, hay depresión muchas veces, que son provocadas por el mismo estrés y por la ansiedad, por el consumismo, por la forma en que vivimos hoy día. Hermanos, si la paz del Señor estuviera en nuestros corazones, si la paz del Señor estuviera aquietando todo, hermanos, podríamos sentir el alivio del Señor también, aún en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Nuestros pensamientos podrían estar más aquietados. ¿Sí? ¿Nos permitiría leer el mismo versículo que lo estábamos viendo con Vicente y darle un poco más de claridad? El mismo versículo, pero en la versión NBI. ¿Sí? Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Amén. Amén, hermano. Gracias. Entonces, son grandes los beneficios. Son muy grandes los beneficios que podemos obtener del Señor, hermanos, si atendemos sus consejos y su palabra. Y Él quiere que sea así. Él quiere hablarnos. Él quiere que lo oigamos. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere estar cerca de nosotros, hermanos. Bendito sea el Señor.
había otra cita más con relación a lo mismo, que está en Proverbios, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 24. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Tienes la versión NBI ahí? ¿Lo podrías leer también? 24, ¿cierto? Sí. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Amén. Las palabras amables, dice ahí. Aquí dice dichos suaves. Entonces, hermanos, ¿cómo nos habla el Señor? Suave, ¿no es cierto? Sus palabras son suaves, son cautivadoras. Sus palabras son dulces, hermanos, más que la miel. Y estas palabras, dice que traen suavidad al alma y medicina para los huesos. Es decir, que la palabra del Señor es la que nos puede realmente, como decía anteriormente, salvar, librar de muchas cosas. Es necesaria la palabra. Es buena. Bien, como decía, esto para mí tiene como dos aplicaciones. Lo que Santiago está diciendo aquí. Ahora podemos verlo también en el relacionamiento con los demás. Ya sea con hermanos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, no sé. Nosotros siempre estamos relacionándonos con más personas a nuestro alrededor. Cuando pronto para oír y tardo para hablar. O sea, esto quiere decir que no seamos tan rápidos para hablar, que nos detengamos un poquito. A veces uno habla con personas que como que son, no sé si son tan ansiosos porque no deja escuchar, porque es hablar, hablar, hablar. Y si uno quiere hablar, habla un poco y antes que uno termine ya lo interrumpen, porque parece que sus ideas estuvieran ahí tan cerca de, ¿no es cierto?, de su mente, de su boca, y casi no te dejan hablar. Bueno, la enseñanza aquí es que no nos apuremos tanto en hablar. Sí, para escuchar, para oír. Ahí sí, tenemos que poner atención. Y antes de hablar, en lo posible, ser un poco reflexivo. Tener una actitud reflexiva antes de hablar. Eso es en lo que tiene que ver en nuestro relacionamiento con los demás, porque nuestro hablar también puede producir muchas cosas. Nosotros como hijos de Dios, nuestro hablar debería, ¿cierto?, producir siempre bendición, dar paz, ayudar, pero no siempre es así. Dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la situación, es que nosotros también hablamos cosas. Y por eso Santiago dice, bueno, tengamos cuidado con esto. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque eso viene después también, como consecuencia. Y en realidad hay que cuidar un poco de esto, hay que tener cuidado con el hablar. Y ahí también encontré algunos pasajes que también salen en Proverbio, porque Proverbio nos enseña muchas cosas de estas. Voy a leer el capítulo 13, versículo 3. Aquí tenemos una ayuda. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Es decir que es bueno guardar un poco el hablar, guardar la boca, medirse. ¿Ya?
Y dice, el que mucho abre sus labios, o sea, el que está hablando de más, tendrá calamidad. ¿Por qué? Porque a veces el hablar de más nos puede hacer hablar mal de alguien. Entonces eso puede después traer consecuencias. Dice, hay otro pensamiento por ahí, que también lo he leído, dice, bueno es pensar 2 veces antes de hablar una. Más de una vez, una sola palabra ha costado literalmente perder la vida. Y eso uno lo puede ver en el mundo. ¿Sí? A veces, por una palabra, por una frase que alguien dijo, se puede desatar hasta una guerra. El mundo vive así. Tengo anotado acá Proverbios 21. Proverbios 21, 23 dice, 21, capítulo 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces, hermanos, es sabio esto, de tener cuidado con el hablar, de nuestro hablar. Nosotros vivimos rodeados de personas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en este aspecto también tenemos que ser un testimonio. A veces podemos quedar mal, nosotros mismos, podemos quedar mal parados por hablar de más, o podemos afectar quizá a otra persona, quizás podemos provocar heridas en otras personas. Todos tuvimos, ¿cierto?, nuestros mayores que nos criaron. Muchas veces los padres, antiguamente sobre todo, eran duros para tratar. Y nos decían cosas que a veces cuesta incluso olvidar. Hay frases que marcaron la vida de más de algunos, porque sus padres no tuvieron cuidado en el hablar, quizás porque no sabían, porque no tenían la enseñanza. Entonces, y eso puede suceder también hoy día. Yo sé que yo como padre tampoco fui muy sabio, cometí muchos errores. Seguramente mis hijos también se acuerdan de cosas que quizás yo les dije, que no tendría que haberles dicho, por no medir esto del hablar, de las palabras. Quedan consecuencias muchas veces, quedan marcas. Entonces, por eso decía que esta palabra, hermano, aunque sea muy básica, es práctica, pero es necesaria que nosotros aprendamos a vivir como el Señor quiere. El freno en la boca supone sabiduría en el corazón. Guarda tu corazón, y el corazón guardará de pecado la lengua. Guarda la lengua, y ella guardará de aflicción al corazón. Que nuestro hablar, hermanos, no deshonre al Señor ni al prójimo, porque en nuestra naturaleza está la inclinación a hacer el mal, y la boca es muchas veces el medio por el cual se transmiten malas reacciones e intenciones. El Señor no abrió su boca cuando lo injuriaban. El Señor guardaba silencio, hablaba lo justo y necesario. Y nosotros tenemos que aprender de Él. Él es nuestro ejemplo. Proverbios 29:20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Dice, más esperanza hay del necio que de él. ¿Por qué? Porque el ser ligero en sus palabras puede decir muchas necedades, muchas tonteras. Y eso
le va a acarrear también consecuencias. Tardo para irarse, sereno antes de enojarse, porque el hombre encolerizado no se comporta con la rectitud que Dios quiere. Aquí pasamos a la otra fase, ¿no es cierto? Cuando ya estamos airados, cuando ya estamos molestos. Y en eso también tenemos que aprender a tener el control. Porque peor es aún, uno que habla de más, uno que habla más de la cuenta, y si está airado, es mucho peor. Es más grande el desastre, el daño que puede provocar. Bien. El que tarda en airarse se ahorra muchos disgustos y males físicos y morales. Por otra parte, los mansos cooperan grandemente a mantener en la sociedad una atmósfera de paz y tranquilidad. Proverbios 16:32 dice: 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu. Enseñorearse de su espíritu es, en el fondo, es lo que a nosotros, las cartas de Pablo nos dicen. Ustedes se acuerdan que habla de tener dominio de sí mismo, el dominio propio, que también se ha hablado muchas veces, es tener dominio propio, es enseñorearse de nuestro propio ser interior para tener el control aquí en cuanto a la ira. Dice, amén. Dice, el que tarda en airarse denota dominio de sí mismo, que es la corona del fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, que está dentro de nosotros, nos ayuda a regularnos, a tener el control en estas cosas y a aprender a caminar con nuevos hábitos en el Señor. Los viejos hábitos los heredamos de Adán. Y esto es posible por la palabra. Pero dice, avanzando con la epístola de Santiago, por eso dice, sed, hacedores de la palabra. Dice en el versículo 22 del capítulo 1, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Esta es la ilustración del espejo que yo venía hablando anteriormente. Aquí cuando dice que el hombre que se mira en el espejo, dice, se mira su rostro, dice, se considera a sí mismo, pero luego se va y se olvida cómo era. En el fondo está diciendo que yo leo la palabra del Señor es un espejo y me dice lo que tengo que hacer o me dice lo que soy, pero luego me olvido y me voy. Entonces, no soy hacedor de la palabra. Es como ese hombre que dice, ¿cierto? Se mira en el espejo le muestra sus defectos, a lo mejor tenía una mancha en la cara, a lo mejor tenía algo, quizás tenía una inflamación, quizás alguna enfermedad, alguna cosa, pero no hizo nada y se fue. Entonces, se va a mantener con la cara manchada o con la cara infectada o con el defecto que tenía. La idea no es esa. La idea es que al mirarse el espejo,
uno ve su cara, por decir, sucia, la idea es que se la lave. Y si tiene alguna afección, la idea es que se la trate, que busque el remedio para solucionar ese problema, si es que está a su alcance. A veces hay huellas que la vida va dejando. Esas son más difíciles de borrar. Pero eso es, hermano. Entonces dice que la palabra de Dios es esa. Es como un espejo, que nos muestra cómo estamos, que nos muestra cómo somos. Pero la idea es que no nos olvidemos, no nos vayamos así nomás, sino que le pidamos al Señor, que recurramos a Él, a su gracia, a su Santo Espíritu, para corregir lo deficiente, para pedir su socorro y para ser hacedores de la palabra. Ese es el consejo de acá que dice Santiago. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En estos párrafos Santiago menciona la ley varias ocasiones, porque ellos venían de los judíos y ellos, el conocimiento de la palabra de ellos la habían obtenido de la ley. Entonces todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios estaba en la ley. Entonces él menciona varias veces acá la ley. Pero aquí habla de una nueva ley, que es de la libertad. Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Y esta ley de la libertad tiene que ver con lo que ahora somos, hermanos. No es que la ley antigua no fuera perfecta, porque la ley la dio Dios, es su palabra, es santa, es perfecta. El problema es que los que vivían bajo esa ley, o los que viven bajo esa ley, no pueden cumplirla. No está la capacidad de poder cumplir esa ley. Por lo tanto, esa ley trae una esclavitud. Pero acá dice que está la nueva ley de la libertad. Esta tiene que ver con la ley de vida, que dice Pablo en Romanos. La ley de vida, dice. Del espíritu de vida. ¿Sí? Me ha librado, dice el apóstol Pablo. Entonces, tiene que ver con esto. En el fondo, con el mismo, el Evangelio, hermano, que nosotros conocimos. En el Evangelio nosotros conocimos a Cristo. Cristo que nos vino a salvar. Cristo que murió por nosotros, resucitó por nosotros. Pero Él dice que también nos llevó en su resurrección. Y nosotros nacimos de nuevo con Él. Entonces ahora nosotros tenemos una nueva vida. Pero no es nuestra esta vida. Es la de Cristo en nosotros. Su Espíritu morando en nuestros corazones. Esta es la ley de la libertad. Y es perfecta. Entonces dice, más el que mira atentamente la ley de la libertad, o sea, es mirar atentamente esta nueva ley, la ley del Espíritu de vida. Es, en el fondo, hermano, es caminar con Cristo, es aferrarse al Señor, es poner al Señor en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro corazón. Entonces dice que no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Está hablando de obra, está hablando de hacer algo, de hacer cosas. No es quedarse pasivo, no es quedarse indiferente. Dice el que hace la obra. Pero no es que nosotros seamos ahora capaces de hacer la obra que Dios quiere, sino es Él en nosotros, es Cristo en nosotros. Dice, será bienaventurado en lo que hace. O sea, aquí Santiago siempre está hablando de hacer cosas. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Nosotros también podemos tener, hermanos, estas cosas, creernos algo,
creernos que estamos en la mejor iglesia, que tenemos las mejores canciones, que tenemos los mejores predicadores. No sé, podemos resaltar ciertas cosas, y yo creo que más de alguna vez lo hemos hecho. Pero cuando la palabra del Señor nos confronta y nos saca a la pizarra, y cuando nos dice, bueno, y tu vida, tu testimonio, en tu quehacer diario, ¿qué pasa con eso? Aquí pone el punto, obviamente, de la lengua, eso estamos hablando del hablar demasiado, pero hay otros aspectos más de la vida cristiana. Entonces Santiago dice, si no refrena su lengua, su religión es vana, no sirve de nada. El Señor nos libre, hermano, y nos ayude, para que cuando tengamos que dar cuenta, que el Señor no me diga a mí, mira, todo lo que tú hiciste, todo lo que tú decías, eso es vano. Qué triste sería eso. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, hermanos, esto tiene que ver también con hacer cosas, obrar. Esta es la religión pura y sin mácula. En aquel tiempo, las personas más vulnerables, las más desposeídas, eran las viudas y los huérfanos. En estos tiempos, las viudas no tenían quien las defendiera, a los huérfanos tampoco. Nosotros hoy día vivimos en otra época, bajo otra cultura. Claro, nosotros nos vemos hoy día viudas deambular por las calles, que no tienen dónde vivir, que no tienen protección, ni huérfanos que deambulen por la calle tampoco, aunque los hay. Aunque hoy hay viudas también y hay huérfanos también. Pero nosotros hoy día vivimos en otra cultura, en otro tiempo. Pero creo que el sentido de la palabra tiene que ver con esto, en que nosotros tenemos que ayudar a los necesitados, a los que necesitan. Hay muchas personas que necesitan hoy día. Hay muchas personas que están solas. Vivimos en una época en donde la familia se ha ido destruyendo. Muchos padres que han quedado solos. Los hijos han emprendido algo, alguna profesión, alguna carrera exitosa, se han ido. Muchas familias destruidas, hermanos. Muchas personas con enfermedades mentales. Hay mucha soledad. Y así, hay enfermos. Entonces, ¿qué dice Santiago? Dice que esta es la religión sin mancha, inmaculada. Es hacer estas cosas. Es ir en ayuda. Es ir a hacer misericordia. Amar a las personas. Yo creo que estamos al debe. Yo creo que hemos pasado mucho tiempo preocupados de nosotros mismos, de nuestro propio bienestar. Hemos hecho poco. Gracias al Señor que hoy día tenemos la oportunidad de entregar un granito de arena aquí al hogar que está cerca. Eso lo puso el Señor delante de nosotros. Aunque sea poco. Porque no es mucho venir una vez al mes aquí y entregar 5.000 o 10.000 pesos. No es gran cosa. Pero es un granito de arena. Y así, en otro lugar también podemos ayudar. Pero creo que hay que ser más. Y guardarse, dice, sin mancha del mundo. Este es el otro aspecto. El Señor oró por nosotros, para que fuéramos guardados del mundo. El Señor dijo,
no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Entonces nosotros estamos guardados, hermanos, por el Señor. Guardados del mal por el Señor, pero estamos en el mundo, en medio del mundo. Pero tenemos que ser librados todavía también de las garras del mundo. Leía un comentario que decía, y me dejó pensando, que dice, el problema no está fuera en el mundo, dice el comentarista, el problema no está fuera en el mundo, porque el Señor prometió guardarnos del mundo. El problema es cuando el mundo se mete en la iglesia. El problema es cuando el mundo está dentro de la iglesia. Eso es más grave. Y de eso también tenemos que cuidarnos. Amén. Voy a saltar al versículo 10 del capítulo 2. Dice, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Después en el 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, como comentaba hace un rato atrás, Santiago aquí menciona la ley porque estaban en ese tiempo, y ese era un tema yo creo que muy recurrente. Pero dice, claro, no sacas nada con cumplir, ahí en el versículo que dice, sin cumplir la ley real, conforme a la Escritura, dice, pero deja de cumplir un solo punto, ya queda todo invalidado. Entonces, pero en el fondo lo que quiere decir es que seamos consecuentes con lo que decimos. O sea, si así hablamos, dice, así tenemos que hacer. Eso es la ley de la libertad. En el 13 dice, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Entonces estamos llamados, hermanos, a hacer misericordia. Nosotros hemos conocido la misericordia del Señor. Los antiguos no conocieron la misericordia del Señor como la conocemos nosotros. Israel no conoció la misericordia así como la que hemos conocido nosotros. Pero nosotros sí. Hemos conocido la misericordia del Señor. Cómo el Señor nos perdonó. Cómo el Señor nos ha amado. Cómo el Señor nos ha abrazado, nos ha atendido, nos ha recibido. Esa misma misericordia nosotros debemos también hacer con otros. Amén. Finalmente, quiero terminar comentando rápido el último párrafo porque también es una palabra muy conocida, la que habla de la fe, esta fe que dice que sin obra es muerta. Cuando dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Decir que tiene fe no es lo mismo que tener fe. O sea, una persona puede decir, yo tengo fe, y de hecho yo he escuchado a muchos decir que tienen fe. Tienen fe en algo. Yo puedo decir también, yo tengo mucha fe en el Señor. Pero, ¿y mis hechos? ¿Qué dicen? ¿Mi testimonio qué dice? ¿Estoy reflejando realmente lo que soy por dentro, lo que el Señor quiere de mí? Entonces esto apunta un poco a eso. No es solo decir que tengo fe, sino que debo demostrar que tengo una fe genuina. Y la fe genuina tiene frutos. La fe genuina inevitablemente demostrará en cosas prácticas, en mi diario vivir, lo que soy.
Y eso otros lo pueden ver. No es necesario que yo lo diga, no es necesario que yo diga, ande diciendo lo que soy. Otros lo tienen que ver. Entonces, hermano, es hacer también, es tener estos frutos, estas obras, por consecuencia de lo que somos, de lo que creemos, de lo que tenemos en nuestro corazón. El Señor hizo muchas obras. En la final del Evangelio de Juan dice que si se trataran de escribir todas las obras que Él hizo, las señales, no habrían libros que pudieran contener todo lo que Él hizo. Él hizo muchas obras, mucha obra de misericordia. Él es nuestro ejemplo. Es la idea de caminar como anduvo Él, nuestro amado Señor Jesús, hermanos. Amén. Gracias al Señor, hermanos, por esta instancia. Gracias al Señor porque podemos buscar su palabra. Ruego en el Señor de que el Señor nos ayude en estos aspectos prácticos, básicos, pero que son fundamentales en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de conducirnos como cristianos. Porque ser cristiano es ser seguidor de Cristo, ¿cierto? Y un seguidor de Cristo debe andar como Cristo anduvo, como Cristo es. Amén, hermanos. El Señor les bendiga.